recuperar la memoria, en este caso de Fausto o de Arturo, nos parece pertinente, ¿no? Independientemente de su línea política o de su cosmovisión sobre el momento que el país vivía en esa época, ¿no? Y sobre ese tema, revisando archivos y documentos, recordábamos ya en marzo del 85, cuando Jofre Torbay anunciaba, refiriéndose a la subversión, a una pregunta que le hicieron periodistas del diario Hoy, que hay que matarlos como el pavo a la víspera, una frase que se hizo muy célebre de boca del secretario de la administración de esa época, ¿no? Jofre Torbay Dasum, y ahí daba cuenta ya todo lo que el Estado estaba preparando como respuesta a la incipiente, digamos, expresión política que cobraba cada vez más fuerza, ¿no? A través de los manifiestos y de la presencia de Alfaro Vive, ¿no? Teníamos en alguna medida también quienes estábamos trabajando en el tema de derechos humanos ya información confidencial y fidedigna de todo el entrenamiento y transferencia que provenía de la policía española, de los cuerpos de seguridad israelíes, de los cuerpos de seguridad norteamericanos, ¿no? Así es que la respuesta que el Estado en ese momento dio a través del gobierno de Febres Cordero fue totalmente desproporcionada y descomunal, ¿no? Porque no solamente fue la policía o las fuerzas militares de la época, sino que fueron varios cuerpos de seguridad que brindaron asistencia a Febres Cordero, ¿no? Según versiones de testigos presenciales de los hechos, este sábado aproximadamente a las 14:30 de la tarde, 3 individuos fueron sorprendidos por la policía mientras merodeaban por la avenida de la Prensa de esta ciudad en las cercanías del aeropuerto Mariscal Sucre. Al percatarse de la presencia policial, 2 de los individuos lograron fugar, mientras que Fausto Basantes fue acorralado por los agentes del orden en medio de un intenso tiroteo de ambas partes. Basantes Borja falleció en el lugar a consecuencia de las múltiples heridas de bala que tenía. Las huellas dejadas por los impactos de los proyectiles en las paredes y en las puertas de los locales comerciales que sirvieron de escenario a los hechos delatan la violencia de los acontecimientos. Fausto Basantes es uno de los más altos dirigentes de Alfaro Vive, por lo que su muerte representa un duro golpe para el grupo subversivo. El ahora occiso sorprendió el año pasado a las autoridades policiales y a la ciudadanía en general, luego de que en compañía de otros altos dirigentes del grupo fugó espectacularmente del penal García Moreno. El día de hoy en la morgue, luego de practicarse todas las diligencias de ley, el cuerpo inerte de Fausto Basantes fue entregado a sus familiares. Versiones más precisas de los hechos no se han ofrecido aún. Estas podrían ser proporcionadas durante el transcurso de la tarde de hoy. Se presume que la localización de Basantes se produjo por denuncias. Lo que nos llamó a los activistas de derechos humanos la atención, estamos hablando entre el 85 y el 86, fue la detención sistemática de varios dirigentes jóvenes, universitarios, dirigentes sociales, algunos maestros, profesores de diversas ciudades del país que fueron detenidos, fueron torturados, algunos de ellos se desconocía inclusive su lugar de detención, fueron desaparecidos temporalmente, ¿no? Y algo que nos llamó la atención fue el operativo montado alrededor de la ejecución de Fausto Basantes Borja, el 4 de enero de 1986. El sábado 4 de enero de 1986, yo me había despedido de Fausto Basantes alrededor del mediodía y habíamos concretado una nueva cita para las 2 de la tarde en mi casa. Unas 2-3 horas antes mismo se comenzó a ver aquí en la parte del sector del aeropuerto agentes policiales, patrulleros, que estaban prácticamente localizados en todas las esquinas, ¿no? Pero nadie sabíamos qué pasaba porque era personal que estaba totalmente armado en puntos estratégicos, estaban al frente en la heladería, en los helados de Paila, en el sector del Chifa, como vigilando qué es lo que iba a suceder, pero nadie sabíamos por qué había tanto agente vestido de civil, uno que otro patrullero escondido dentro de las esquinas. Como a la 1 de la tarde recuerdo que entré a un local comercial de esa misma zona
donde tenía que verme con una compañera para recibir una información que luego sería transmitida a Fausto en esta cita de las 2 de la tarde. Me llamó la atención ver que en ese local comercial entraban 2 personas con clarísima pinta de ser de la policía o de algún cuerpo represivo, con chaquetas largas, el uno con chaqueta larga, el otro con una funda de papel en la que llamaba la atención que se sentía que ocultaban algo. Pidieron 2 cervezas en este local donde yo me encontraba con esta otra persona y no tocaron las cervezas. Estábamos con unos amigos frente al lugar de los hechos, conversando, tomándonos unas cervezas, cuando de repente escuchamos disparos. Yo me acuerdo que vino la policía y nos dijo que nos metamos para adentro porque iba a haber un tiroteo. Y se vio mucho personal aquí policial, nadie sabíamos qué iba a pasar, pero al pasar de los minutos prácticamente se comenzó a oír las detonaciones, los policías comenzaron a cruzar la prensa de la parte de al frente hacia acá y justo en la esquina se le vio al hombre este que prácticamente se lanzó del taxi en que venía. Lo que pasa es que la policía estaba de todos los lados y la policía nos dijo que no salgamos para afuera. Entraron por todos los lugares, por esta calle, por la del frente. Como la 1:30, ante la actitud tan sospechosa de estos individuos, yo abandoné el local, me dirigí inmediatamente a mi casa y en cuanto iba entrando en la casa, que habrá sido exactamente alrededor de las 2 de la tarde, oí los primeros rafagazos. Intuyendo, sintiendo más que sabiendo de qué se trataba, yo salí inmediatamente, tenía la imagen de Fausto que tenía que llegar, tenía la imagen de estos tipos que yo había visto en este local y lo que hice es salir inmediatamente en una carrera alocada sin pensar nada, sin tomar ninguna medida de precaución y corría hacia donde se sentían los rafagazos, donde se sentía esta balacera, pero de una forma desmesurada. Yo en el 86 estaba ligado a la sección ecuatoriana de Amnistía Internacional y vivía a pocos metros del lugar donde fue ajusticiado Fausto Basantes. En el operativo que viene prácticamente se bajan de un carro oscuro los policías, pero con un fuerte armamento, en lo cual le acribillan prácticamente en el interior de este callejón, sin tener oportunidad el hombre a defenderse. Y prácticamente era ensangrentado el hombre, no tuvo oportunidad nada. Todo el mundo nos acercamos porque no cercaban la calle, la avenida La Prensa, hasta que venga todo el elemento policial. Pero todo el mundo nos acercamos a ver, era un hombre pero totalmente bañado en sangre, ¿no? Era acribillado por todo lado, pero luego enseguida el operativo en el que llegaron, comenzaron a retirar a toda la gente de aquí del barrio, indicando que se le ha cogido a un subversivo, me acuerdo que era de Alfaro Vive en ese tiempo. Montaron en unos carros y se lo llevaron. Fue algo totalmente rápido. Es lo que yo más o menos recuerdo de aquel sábado. Uno no es experto en operativos policiales, pero puede deducir que ese tipo de movilizaciones de hombres y de fuerzas no responden a cuestiones circunstanciales, sino que responden ya a planes previamente establecidos, ¿no? Se bloquearon las vías de acceso, había innumerables patrulleros y los comentarios enseguida de las pequeñas tiendas, de los pequeños negocios alrededor de un pequeño local en la calle, en la avenida de La Prensa, en la calle Juan Holguín, donde se hablaba ya del ajusticiamiento, del acribillamiento de Fausto Basantes. Crucé en una sola carrera hacia el sitio donde se miraba que ocurrió el operativo y en ese mismo instante, posiblemente para no dejar ninguna marca, para no dejar ningún símbolo, para que la gente no se empape de eso y se contagie de la subversión, ese momento lavaban la sangre, inmediatamente. No dieron tiempo a nada. La persona dueña del local donde sucedió el operativo parece que lo identificó, porque cuando yo crucé, simplemente me dijo: mataron al muchacho. Él había visto con anterioridad varias veces a Fausto porque
Habíamos cruzado a utilizar el teléfono ahí, a hacer llamadas, a comprar el periódico, a hacer diferentes compras ahí. Y yo creo que él lo identificó claramente porque las únicas palabras fueron mataron al muchacho. Ya el lunes 6 de enero, el diario Hoy recogía imágenes de la época, ¿no?, señalando ya la identidad de la persona que había fallecido al decir muerto Cabecilla de Alfaro vive, y señalaba además que el Estado había otorgado una recompensa de 5 millones de sucres por la captura de Fausto Basantes. Sin embargo, como en esa época se podían recoger los testimonios, los días posteriores, era muy común escuchar que Fausto no tuvo realmente oportunidades de asumir una defensa, como intencionalmente se quiso hacer parecer de que hubo un enfrentamiento, ¿no? El discurso de la época, esta metodología policial de querer aparecer o querer justificar las ejecuciones de algunos de los líderes sociales del momento como supuestos enfrentamientos, ¿no? En ese sentido, pues nos parece loable a los activistas de derechos humanos el trabajo que se debe hacer para rescatar la memoria, honrar la memoria, exigir que el Estado reconozca públicamente sus excesos, y eso se lo podrá hacer a través de la movilización ciudadana, a través de la exigibilidad, y a pesar de que el tiempo haya pasado, no descartar tampoco la posibilidad de la justiciabilidad, llevar al Estado a los tribunales internacionales a que rinda cuenta. Hay crímenes y delitos que son imprescriptibles, y este tipo de violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. En 1978, justamente en el mes de febrero, abril de 1978, se produce en el país lo que se conoce históricamente como la Guerra de los Cuatro Reales. Fausto Basantes era en ese entonces el vicepresidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. En el penal García Moreno le encuentro a Fausto Basantes. Él estaba ya dirigiendo aproximadamente a 150 detenidos por la dictadura de ese entonces. La sagacidad, la inteligencia de Fausto Basantes y ese don que tenía para organizar a la gente, inmediatamente los llevó a estructurar el comité de presos del penal García Moreno. Desde adentro, como él era dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, él emitía comunicados permanentemente, dando directriz a los estudiantes básicamente y a la población en general. Y de esa época precisamente, yo tengo como recuerdo un comunicado, una carta que él envió desde el penal García Moreno, es esta. En él, Fausto Basantes señala que el comité del penal García Moreno, formado por obreros y estudiantes, se dirigía a la opinión pública. Aquí Fausto Basantes da a conocer una serie de resoluciones que adoptó el comité de presos. La carta está fechada Quito, 12 de abril de 1978 a la 1 de la mañana. Tomadas las pruebas a todos los señores estudiantes, a los potenciales estudiantes al primer curso, me sorprendió una prueba por el alto porcentaje que tenía de corrección. Muy bien contestada la prueba. Y me dije, tengo que conocer a este muchacho porque sorprendentemente el porcentaje era altísimo y el cociente intelectual se mostraba como un muchacho muy inteligente. Le pregunté cómo se llamaba. Fausto Basantes me dijo. Era
como aquellos niños de 11 años y un poquitos meses, bajito, delgado, poquito moreno. Le pregunté en qué escuela estaba, de qué escuela venía. Me mencionó alguna escuela de la provincia del Carchi. Esa fue una de las cuestiones que más me sorprendió, porque yo pensé que era alguno de aquellos estudiantes que habían tenido su escuela primaria en una de las muy buenas escuelas que hay en la ciudad de Quito. Pues le pedí que trajera a su padre para conocerlo. Lo conocí, el típico campesino nuestro. Me daba la impresión de que era un buen hombre, como lo era este niño Fausto. Y él se logró ganar el afecto mío por su gran capacidad intelectual, gran capacidad de trabajo. Siempre se distinguió como muy buen estudiante. Fausto, nosotros en familia lo llamábamos Germán, o sea, lo conocíamos como Germán. Claro, sus amigos de colegio y todos los de universidad, Fausto. Desde que tenía 4 años había un jardín de infantes en la escuela Mosquera de Julio Andrade y él ya iba allá y tenía la directora de la escuela, Sor Rosana Rossi, le decía a mi hermano, porque él andaba supervisando a todos los chicos. No tenía la edad, pero sin embargo ya estaba en el jardín de infantes. Igual en la casa era muy cariñoso con todos sus hermanos, con sus hermanas, principalmente las menores. Y en la escuela Belisario Quevedo, donde él hizo la primaria, fue siempre un estudiante, el primero de su clase, el mejor declamador. Salía en la revista que hacen en el pueblo, él intervenía siempre en las fiestas del pueblo y declamaba, le encantaba la declamación a él. Y se aprendía, tenía una brillante memoria, porque se aprendía poesías muy largas y no se equivocaba, siempre declamaba con mucha facilidad. Hablar de Fausto es bastante difícil por las diferentes facetas que él tenía. Realmente hablar de Fausto es hablar de paz, es hablar de construcción, es hablar de vida, es hablar de solidaridad, de amor, es hablar de Ecuador. A Fausto le conocí en administración, en la Facultad de Administración, en la Universidad Central. Estábamos en la campaña de elecciones internas y él iba a ser el vicepresidente en el 79-80. Todo el mundo le quería conocer, quería conversar con él. Tenía una mística, tenía un carisma, era muy trabajador, era entregado realmente al trabajo político, al trabajo revolucionario. Le gustaba mucho jugar ajedrez y él ahí inclusive fue ganándose a la gente. En una de esas reuniones que tuvimos le conocí a Fausto. A Fausto y a mí no solo nos unía el amor, no solo nos unía ese sentimiento grande, sino además nos unían otras cosas, que era el ideal. Tuvimos experiencias muy fuertes, experiencias muy de mucho inclusive dolor, experiencias de muchísima alegría, experiencias de felicidad inclusive, de llegar a sentir esa felicidad. Y una de esas experiencias fue inclusive la tortura. Yo nunca
acabé de conocerle a Fausto, siempre en sus diferentes etapas, en sus diferentes momentos, Fausto iba descubriendo toda su personalidad fuerte, a pesar de haber sido un hombre menudo, un hombre pequeño, no tan alto. Fausto era con un espíritu muy grande. En el Centro de Rehabilitación Penitenciaria García Moreno se encuentra detenido Germán Basantes, presunto cómplice en la fuga de un convicto del penal García Moreno y acusado de realizar actividades paramilitares en Esmeraldas. Tanto él como Rosa Mireya Cárdenas, detenida en la cárcel de Quito, fueron apresados mientras excursionaban en las lomas costeras de Esmeraldas. ¿Qué se proponían hacer allá? O sea, simplemente ir a pasar unos días, porque ya se abren las clases. Después de haber acampado en la zona en las horas de la noche, fueron sorprendidos por una patrulla militar. Más o menos entre las 8 de la mañana, una hora después de los disparos, nos cayeron los militares, una cosa de 20 militares, y empezaron a dar en las piernas, en la cabeza, en donde más podían. Mireya Cárdenas señaló que en forma de encapuchados fueron trasladados al cuartel del ejército en Esmeraldas. Ahí empezaron a sacar de uno en uno y a torturar. Todo el tiempo se pasó encapuchado y amarrado a las manos, y empezaron a torturar y a dar golpes, a poner electricidad en todo el cuerpo. Refiriéndose a la acusación de haber ayudado a jugar a Ricardo Merino del penal, señaló que nunca le conoció, habiendo participado esta mañana en un reconocimiento en el cual no se le alcanzó a identificar. Germán Basante, también acusado, explicó su situación. Se aduce de que ya tuvo participación en otro acto delictivo tiempo atrás. Se acusa de que yo habría participado en la fuga del preso Ricardo Merino, cosa que la niego terminantemente, ya que yo en ese día me encontraba en mi casa y presentaré los testigos que sean necesarios para impugnar esta acusación. Basantes coincidió con el itinerario de la excursión dada por la señorita Cárdenas, indicándonos la gravedad de los vejámenes cometidos por los militares durante la investigación. Te digo que pasamos la cuestión de la tortura y Fausto lo pasó así, firme, recto, y lo pasó así sin hacerse daño espiritualmente, sin tener esos sentimientos ni de venganza, no, más bien siempre ese sentimiento de amor. Pasamos la cuestión del nacimiento de la organización y era como ser padres de algo, ¿no? Junto con Arturo, junto con Juan Carlos, con Ahmed. Era así algo muy, muy especial. Yo te digo que en lo personal también tuvimos la alegría de tener un hijo. Él le conoció a su hijo y en esas noches de clandestinidad, inclusive de temor, en esas noches soñábamos cómo podía ser nuestro hijo y cómo lo podíamos educar, y siempre pensaba él que nuestro hijo no era solo nuestro, era el hijo de la sociedad. Mi papá murió cuando yo tenía menos de un mes, por lo tanto recuerdos no tengo ninguno. Lo único es que es todas las historias que mi mamá me ha contado, toda la vida que me ha contado, además de lo que sus compañeros, sus amigos también me han contado, que han sido historias en las que mi papá ha sido el protagonista y que, bueno, cosas que a mí me han hecho sentir muy orgulloso, que me parece que fue una vida muy activa, no sé, como muy entregada. O sea, su vida, él siempre estuvo viviendo para los demás. Lo más relevante en aquel tiempo de Fausto era su gran capacidad intelectual y su dedicación al estudio, que esto es para mí lo más resaltante en esa época de él.
Ay, que si hubieran tantos Faustos como él, nuestro país estuviera mucho mejor. Siempre perseguía la justicia, le gustaba que todo sea ecuánime para todos y que todos tengamos los mismos derechos y las mismas condiciones de vida. Ese fue siempre su ideal. Yo creo que en definitiva porque vidas como la de Fausto o la de muchos compañeros son ejemplo. Y porque el recuperar todo esto nos va a permitir también que la gente entienda que actos delincuenciales, actos delictivos cometidos por el Estado, como por ejemplo estos asesinatos, no pueden quedar en la impunidad. La lucha contra la impunidad, a nuestro juicio, es una lucha que tiene que incluir necesariamente la recuperación de la memoria, la recuperación de la honra de las personas, exigirle al Estado, inclusive a través de hechos simbólicos, esa restauración de la honra de las personas. Pero también la lucha contra la impunidad no solamente es eso, es exigirle al Estado también garantías de no repetición, es exigirle al Estado investigación hasta las últimas consecuencias, a pesar de que esa frase sea utilizada y mal utilizada políticamente, exigir sanción a los culpables y finalmente exigirles una indemnización. Son varios factores que realmente contribuyen a la lucha contra la impunidad y a mi juicio el tema de la memoria es clave porque nos enseña, nos moviliza, nos educa y educa a las generaciones posteriores, ¿no? Tenemos que hacer ver que no se ha olvidado que han habido muchos crímenes injustos que se han cometido y que fueron los jefes de este Estado el que los cometieron. Y de esta forma yo creo que se debe hacer, se está demostrando que todavía vemos gente que nos acordamos de esto y que queremos que se haga justicia. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas